amigos y bienvenidos nuevamente a otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar o vamos a realizar un tutorial que nos están pidiendo varios suscriptores desde el canal. Eso sí, como siempre, vamos a enviar ese cordial saludo a nuestros suscriptores y como estaba comentando, hay varios suscriptores que nos han pedido que realicemos un tutorial donde enseñemos cómo realizar un mantenimiento básico, en este caso de una PlayStation 4. Os preguntaréis, ¿y eso para qué vale? Pues muy sencillo, para evitar un sobrecalentamiento de la máquina. Sin ir más lejos, hace poco, yo soy jugador de Play 4 y un día estaba jugando con mi consola y de repente empecé a notar cómo el ventilador se me disparaba y hacía pues más ruido de lo normal. Eso quiere decir que la máquina está detectando que hay un sobrecalentamiento, por lo tanto manda orden al ventilador para que tenga más flujo de aire o expulse más aire del interior. Entonces, con este tutorial vamos a evitar ese problema. ¿Y qué se va a realizar? Pues muy sencillo, vamos a limpiar toda la canalización de entrada de flujo de aire y luego también vamos a cambiar lo que es la pasta térmica del interior. Entonces, algunos también preguntaréis, ¿y qué diferencia hay entre este tutorial y el que hay ya subido al canal donde enseñamos cómo desmontar por completo la consola? Pues muy sencillo, en este tutorial vamos a realizar el trabajo quitando o extrayendo el mínimo de componentes y tapas de la consola, es decir, con muy poquitos pasos vamos a tener acceso a donde nos importa. Y nada, dicho esto, pues nada, vamos a comenzar. Lo primero que tendríamos que hacer claramente será quitar dos pegatinas que tenemos aquí, que aquí en este caso parece ser que ya la han quitado, ¿vale? Que son los precintos de garantía. Tendremos dos pegatinas con una especie de letras, pues lo tendremos que quitar. Y luego también vamos a quitar este de aquí, esta pegatina negra, que también parece ser que la han puesto de mala manera, y tendremos otro tornillo, luego otro también en este lado. Así dejaríamos ya al descubierto 4 tornillos que tiene la típica Tor o de Tox, ¿vale? Pero con el orificio en medio. No sé si se verá en la imagen. Entonces tendremos que conseguir este tipo de cabeza o de tornillería para poder quitar estos tornillos. En el caso de que no la tengamos, pues podríamos utilizar también lo que es un destornillador de punta plana. Se podría, digamos, meter entre dos esquinas o dos puntas y con un poquito de suerte podríamos ir destornillando lo que es el tornillo, como podemos ver en la imagen. Si tenemos este tipo de cabeza, pues mucho más sencillo, solo tendríamos que coger y con un destornillador eléctrico pues lo vamos a quitar. Vale, una vez que hayamos quitado estos 4 tornillos y bueno, en las pegatinas correspondientes, ahora lo que vamos a hacer es tirar. Ahora digamos que esto es la parte de abajo, la parte de arriba sería donde está, digamos, el logotipo de PlayStation. Entonces nos vamos a poner en la parte de abajo y tiraremos justamente de donde hemos quitado los tornillos, las dos esquinas, y así quitaríamos esta tapa. Ahora vamos a quitar, digamos, la parte de abajo, pero para ello primero tendríamos que tener que destornillar la fuente de alimentación. Eso sí que hay que quitarlo porque justamente debajo de la fuente de alimentación hay varias conexiones que tendremos que desconectar para poder tener acceso a la parte de arriba. Entonces también va con cabeza de Tox o de Tor. Quitamos este de aquí, quitamos este de esta esquina, el de la esquina contraria. Y ahora vamos a encontrar dos tornillos con dos pestañas metálicas que se tendrán que quitar con un destornillador de estrella. Una vez que hayamos quitado toda esta tornillería, pues ya podremos extraer lo que es la fuente de alimentación. Yo suelo tirar de esta esquina hacia arriba, poco a poco. Luego ya voy expulsándola de en medio. Luego le damos así la vuelta y desconectamos. Vale, ahora quitamos el cable este de aquí, que es el de la fuente de alimentación. Desconectamos lo que es la conexión Wi-Fi. Vamos a desconectar también lo que es el cable flex del lector. Para ello tendremos que pulsar hacia abajo de esta pestaña y hacia atrás. Y luego por último este de aquí, que es la alimentación del lector.
ya teniendo todas las conexiones quitadas, hay que también quitar este tornillo negro de aquí, porque si no lo quitamos luego no nos vamos a poder quitar la chapa metálica que hay debajo de la tapa. Vale, pues ya tenemos todo lo que teníamos que quitar de la parte de abajo. Ahora le vamos a dar la vuelta. Bien, ahora lo que vamos a hacer pues es lo siguiente. Le hemos dado la vuelta a la consola, vamos a desplazar esta tapa, que es la, digamos, la que brilla, la vamos a desplazar hacia la izquierda. Y nos dejará al descubierto lo que es ya, digamos, el armazón metálico del interior. Ahora quitaremos el disco duro con un destornillador de estrella, vamos a quitar este tornillo de aquí. Sacamos el disco duro. Y empezaremos a quitar la tornillería también de Torx o de Tor que tenemos aquí. Quitamos este. Bien, una vez quitado los tornillos digamos, de este lado, a ver, resumiendo, hemos quitado 1, 2, 3 con el del disco duro, 4, 5, 6 y 7, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Si hay alguno más, pues nada, lo quitamos. Ahora ya, como hemos quitado estos dos de aquí, que son los que sujetan esta pieza de plástico, ahora sí que vamos a poder quitarla de la siguiente forma. Vamos a tirar haciendo palanca hacia arriba. Y luego, una vez que hayamos levantado este lado, empujamos hacia atrás. Bien, ahora ya nos ha dejado al descubierto, digamos, el otro lado. Ahora seguiremos quitando los tornillos que se han quedado al descubierto. Y ya creo que lo tendríamos todo. Ahora vamos a quitar esta conexión, que no se nos olvide. Solo hay que tirar hacia arriba. Y por último, los dos tornillos del tensor de lo que es el disipador, que son tornillos de estrella. Pues bien, ya haciendo esto, pues ya tenemos desmontado lo que nos hace falta. Chapa metálica fuera. Y como hemos quitado anteriormente todas las conexiones de la parte de abajo, ahora solo tendríamos que tirar hacia arriba y extraer lo que es la placa. Con estos pocos, bueno, son bastante, pero yo creo que desde mi punto de vista que podríamos seguir desmontando lector, armazón, ventilador. Entonces ya con lo que hemos hecho ya tendríamos acceso a lo que nos interesa, que es para cambiar lo que es la pasta térmica de la placa. Bien, pero antes de cambiar lo que es la pasta térmica, vamos a limpiar todo lo que es la canalización de la consola. Son todas estas pequeñas aberturas. Justamente esta consola no es que tenga mucha suciedad, pero sí que tiene un poquito. Entonces yo normalmente utilizo una pistola de aire a presión, es decir, con motor. Pero claro, esa herramienta no la vamos a tener la mayoría de nuestros suscriptores. Entonces lo que vamos a utilizar es una herramienta muy básica. Cogeremos un pincel y lo que vamos a hacer es limpiar todo lo que veamos que está así como lleno de polvo. Soplamos un poquito para ir eliminando el polvo. Y ahora podemos ver cómo se va quedando mucho más limpio. Y es lo que estaba comentando, justamente esta consola no es que tenga mucha, digamos, mucha mugre o polvo retenido en lo que es la entrada, pero a la larga aquí se acumula y se forman como tapones de polvo y de pelo. Entonces, si lo podemos ir limpiando de vez en cuando, será mucho mejor. Aquí lo mismo. Vamos a ver si se ve en la cámara cómo sale un montón de polvo. Vale, y ahora también si queremos pues lo que es el ventilador. En este caso yo no lo voy a hacer con el pincel porque es mucho más lento. Yo lo voy a hacer ahora con la pistola y ahora veréis la diferencia. Como podéis ver, es todo
está de color así, un color marrón, y ahora en un momento vendremos y veréis la diferencia de tener ventilador así a cómo va a quedar. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí, ya hemos limpiado lo que es el ventilador, y en este caso yo lo he hecho con el motor para que sea mucho más rápido, pero como he comentado, con un pincel se puede hacer sin problemas. También, si queréis, para darle un poquito más de brillo, o si queréis dejarlo nítido, podéis utilizar un poquito de alcohol. No es muy importante porque básicamente no se va a ver, pero por ejemplo podéis ver cómo ha quedado. De estar marrón y lleno de polvo, pues ha quedado perfecto. Ahora, bien, una vez que hayamos realizado esto, la limpieza ya de todo, como podemos ver, todas las entradas de aire han quedado limpias, el ventilador limpio, y luego también yo le he dado un poquito de aire aquí. Aquí el problema es que con el pincel pues no llegamos, pero bueno, si tenemos alguno de vosotros, tiene alguna pistola de aire o lo que sea, podéis también darle por aquí, por la entrada de, bueno, donde expulsa la ventilación, porque esto también se llena de polvo, ¿vale? Y nada, ahora nos tocará cambiar la pasta térmica a lo que es la placa. Para quitarla, pues es muy sencillo, podemos utilizar alcohol isopropílico, alcohol también de curar heridas, o yo utilizo como siempre un producto que es especial para esto. Es una especie de petróleo refinado, no huele a gasolina ni a diésel ni nada, pero es un derivado de eso. Entonces esto ablanda lo que es la pasta térmica, y ahora con un bastoncillo lo vamos a ir quitando poco a poco. Cogeremos un papel para ir dejando todo lo que vayamos quitando. Ahora, una vez que ya hemos quitado los trozos, digamos, más grandes, vamos a eliminar el resto. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora, esto es un punto muy importante. A la hora de cambiar la pasta térmica, yo recomiendo que no escatiméis, digamos, el dinero. ¿Por qué? Porque la diferencia de poner una pasta térmica de calidad a poner una pasta térmica de baja calidad, pues se van, aunque parezca que no, se van unos grados de temperatura, y eso, quieras o no, la consola lo va a agradecer. Por lo tanto, yo para la PlayStation, tanto 3 o 4, e incluso la Xbox, recomiendo una pasta térmica de calidad. Yo la primera que recomendaría sería la Silver, la Arctic Silver 5, lo que pasa que esta pasta térmica es un poquito cara. Si no, pues también podríamos utilizar la Daycool, que también es un poquito cara, pero también de muy buena calidad. Y si en el caso de que no queramos gastar mucho dinero, pues os recomiendo la MX2. También existe la MX4, que es un poco más cara que esta, pero esta tiene un precio muy asequible en comparación calidad-precio. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta mismo. A la hora de poner la pasta térmica tampoco os excedáis, porque no es bueno llenar todo el procesador de pasta térmica. Hay gente que se piensa que poner más va a refrigerar más. No, estáis equivocados. Aquí hay que poner la pasta térmica justa, ni mucha ni poca. Vale. Una vez que hayamos puesto la pasta térmica, pues nada, ya solo tocaría volver a montar la consola. Lo que tendremos que hacer será coger, digamos, el armazón intermedio, que es lo que se queda en lo del centro. También recordar quitar la pasta térmica que se nos queda en el disipador. Luego, antes de montar, siempre hay que revisar. Veis aquí las gomas de contacto, son gomas de contacto, pues aquí vemos que falta una. Entonces eso quiere decir que hay alguna que se ha caído. Mirad, aquí la tenemos, la ponemos, que esto es lo que, digamos, hace que disipe las memorias, estas piezas de aquí. Ahora la colocamos de la siguiente forma. Si queremos ya podemos conectar esta conexión, solo tendríamos que apoyar y presionar hacia abajo. Vale, ahora toca el armazón metálico.
Le pondremos el tensor y volveremos a atornillar. Lo siguiente, vamos a poner los tornillos que corresponden al lado, digamos, desde el centro hacia la derecha. Este de aquí y este lo vamos a dejar sin poner porque son los que van a sujetar lo que es la tapa de plástico. Este de aquí del centro sí. Resumiendo un poco, hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tocaría poner lo que es la, digamos, media tapa de la derecha. Como he dicho, ¿ves? Dejamos este sin poner y ese, porque son los que la sujetan. Ahora tendremos que meter primero la parte de esta y luego la de adelante, el frontal, digamos. La llevamos bien al sitio y ya atornillamos los dos que faltan. Pondríamos el disco duro. Atornillamos el tornillo del disco duro con un destornillador de estrella. Aquí está. Y ahora sí ya vamos a finalizar o vamos a acabar de poner lo que es el resto de tornillos de la chapa metálica. Y ya está, ya hemos acabado. En este lado pues tendríamos que poner, o sea, pondríamos los dos de esta tapa que nos faltaban de poner, luego tendríamos 1, 2, 3, 4 el del disco duro, 5, 6 y 7. Ahora ya pondríamos la tapa del disco duro y empujamos hacia la derecha. Bien, ya tenemos lo que es la parte de arriba. Ahora vamos con la parte de abajo. Lo primero, claro está, sería volver a colocar todas las conexiones. Primero pondríamos la del cable flex, solo tendríamos que ponerla en, digamos, en su sitio y luego empujar hacia la izquierda y automáticamente ya se cierra. Esta de aquí pues la colocamos y presionamos hacia abajo. Ahora pondríamos, yo suelo utilizar una pinza para poder conectar lo que es la conexión del wifi. Volveríamos a conectar el cable de alimentación de la fuente. Y ahora el tornillo negro que hemos quitado antes, que es este de aquí, lo pondríamos aquí, en este huequecito. Volveremos a conectar lo que es la fuente. Conectamos y le damos la vuelta. Ahora acabamos de poner la tornillería. Sería uno de Tor aquí, uno de Tor aquí, otro en el lado contrario. Luego pondríamos también los largos estos que tienen la pestaña metálica, que son de estrella. Y luego por último se me ha quedado este sin poner, que también es de Tor. Y ven, pues ya lo tenemos todo colocado. Ahora solo faltaría poner lo que es la tapa de abajo. Primero pondríamos y encajaríamos la parte de arriba y luego hacia abajo. Y ya por último pues tendríamos que poner los 4 tornillos negros que sujetan las tapas.
Pues bien amigos, ya con esto creo que ya está completamente montada. Pues nada, con esto lo que vamos a evitar es muy sencillo. Evitaremos futuras reparaciones o problemas de sobrecalentamiento en la máquina. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la Play 3 como la Play 4 parece que cogen del mismo problema, que es la temperatura. Tienen una temperatura muy alta y por lo tanto al final el chip gráfico acaba resintiéndose o dañándose. Y bien, pues ya solo ya nos quedaría despedirnos, mandar un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.